ahora vamos a continuar con el Evangelio del próximo domingo, pero antes vamos a pedirle a nuestro Dios que nos regale su Espíritu Santo. Cada vez que iniciamos una actividad, como creemos en este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pedimos la presencia del Padre en la persona de su Hijo a través o mediante la acción del Espíritu Santo. Te pedimos que en este día, que nos llenes de tu gracia, de tu paz, que nos regales comprender mejor cada vez más la palabra de Dios, esa palabra que nos transforma, que nos renueva, que nos da vida, que nos sostiene. Concretamente, a partir del Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que domingo a domingo este año estamos meditando para conocer mejor este revelarse de Dios, esta intimidad de Dios que es precisamente su misericordia. Hoy tenemos un texto muy bonito, el próximo domingo, séptimo domingo del tiempo ordinario. Tenemos el texto de Lucas 6, 27, 38. Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 38. Es el texto que nos va a iluminar la vida el próximo domingo y para toda la semana. Siempre es como ese alimento que ha de durar a lo largo de toda la semana. Bien, vamos a escuchar el texto. Dice, Jesús dijo, en cambio, a vosotros los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleva lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien solo a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrarse. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Este es el texto maravilloso que tenemos para este domingo séptimo del tiempo ordinario. Yo lo podría resumir en una única frase, dado que el texto litúrgico insiste en sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Creo que lo podríamos decir así. La misericordia es la única manera de ser como Dios. Es la única manera de poner en riesgo el propio corazón. Desde esa perspectiva, quisiera invitarlos a que nos acerquemos a este texto tan hermoso del capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Pero podríamos hacernos alguna pregunta.
en qué consiste realmente la misericordia de Dios, porque se trata de la misericordia de Dios. Pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las características que desarrollan o hacen posible esta misericordia? Todavía más podríamos preguntarnos dónde podemos aprender esa misericordia. Eso dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Cómo llegar a comprender su significado? Pero además, ¿cómo lograr este alcance universal? Porque no es misericordia con un grupo en particular. No, es una misericordia de alcance universal. Vamos a ir anotando algunas palabritas claves que nos ayuden a comprender. Este texto de Lucas 6, 27, 38 se podría dividir en tres pequeñas partes. Una primera parte, Lucas 6, 27, 35, sería una especie de introducción. Eso es una especie de introducción. Y así le podemos llamar. Luego, el corazón de este texto, Lucas 6, 36. Es precisamente este imperativo de Jesús que a mí nunca me gusta usar, con relación a Dios el verbo imitar, pero que es de alguna manera una invitación, un imperativo, una exhortación a ser como el Padre misericordioso. Este como es el que podría dar un poquito la razón para el verbo imitar. Ser como el Padre misericordioso. Ser como el Padre misericordioso. Y los versículos 37 al 38, que sería la tercera parte, serían la consecuencia de ser misericordioso. Entonces, una exhortación, introducción a el amor, la invitación a ser como el Padre misericordioso y la consecuencia de ser misericordioso. A su vez, podríamos dividir el versículo 36 en dos pequeñas partes, dado que es el centro del texto. Podemos dividirlo en dos pequeñas partes. La primera parte sería el versículo 6:36. La primera sería, sean misericordiosos. Imperativo. Sean misericordiosos. Sean misericordiosos. Es un imperativo con el cual Jesús exhorta a vivir la misericordia. Y una segunda parte, un segundo momento, es ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el origen? ¿Sí? ¿Cómo su Padre es misericordioso? ¿Cómo su Padre es misericordioso? Para hacerlo bien breve. ¿Cómo debe ser la vivencia? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el origen de este imperativo ser misericordioso? Es Dios Padre, cuya esencia más profunda es ser misericordioso. Por eso decía que para Lucas la misericordia es la única manera de ser como Dios, de poner en riesgo el corazón, el propio corazón. Ahora bien, es importante que para el discípulo de Jesucristo es algo, quizá podríamos usar el verbo consubstancial, forma parte de su naturaleza vivir la misericordia. Tal como Jesús lo presenta aquí en Lucas, esto forma parte de la naturaleza del discipulado. Y no como una repetición de actos externos. No, eso es una forma equivocada, sino convertirlo en un estilo de vida.
Vamos a ponerlo así, como un estilo de vida. Se trata de eso, hacer de la misericordia un estilo de vida. Estilo de vida que brota desde lo más profundo del ser humano, es decir, del corazón que se ha encontrado con Jesús. El resultado de este estilo de vida es haber tenido un encuentro con Jesús. La misericordia del Padre es haber tenido un encuentro con Jesús. Si no logro esto, no lo obtengo. Entonces, esta acción, quien quiera convertirse en seguidor de Jesús, en discípulo de Jesús, necesita vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? Actuando, hablando y realizando todos los gestos, actos y signos propios precisamente de la misericordia. Vivió como el Padre. Lo que miraba al Padre hacer, eso es lo que Él hace. Esto significa entonces que estamos llamados, y no solo llamados, a ser y somos hijos e hijas de Dios. O sea, tenemos que tener claro eso, somos hijos de Dios. Ahora bien, ser hijos de Dios, como este Padre misericordioso, nos hace, nos obliga, nos exige de alguna manera, no como exigencia desde afuera, sino como exigencia desde dentro, desde el corazón, a acreditar ante el mundo esta identidad. Esto es nuestra identidad. De hecho, deberían de conocernos los demás por esta identidad. Ese es un hijo de Dios, por su forma de actuar, por la forma como se comporta, etc. Es un hijo de Dios. Y es hijo de Dios precisamente porque pone en riesgo el corazón. ¿Y qué significa poner en riesgo? Ahorita les voy a decir por qué esto. Poner en riesgo. ¿Qué significa esto? Poner en riesgo el propio corazón. Vamos a desarrollarlo a lo largo de este momento. ¿Ya? Acoger a todos. Aceptar a todos. Sin excepción. Hablamos de la misericordia de Dios de alcance universal. Acoger a todos sin excepción, sin exclusión, sin marginación. Esto no se nos hace fácil. Nos cuesta bastante entrar en esta dinámica. Pero es que tenemos que entender que la misericordia del Padre enseña al discípulo lo que él mismo ha de hacer. Jesús lo dice, y podríamos traducirlo así: ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Ya desde las primeras páginas de la Biblia encontramos qué es lo que hace Dios, y precisamente por eso es lo que Jesús hace. Génesis 3:21. Como Dios viste a desnudos, viste tú también a desnudos. Incluso como Dios viste a pecadores, viste tú también a pecadores. Génesis 18:1. Como Dios visita a enfermos, visita tú también a enfermos. Como Dios es llamado clemente, compasivo, misericordioso, sé tú también clemente, compasivo, misericordioso. Dar a todos esta misericordia. Como Dios es llamado bondadoso, sé tú también bondadoso. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Cuando vemos todo el programa de Jesús en Lucas, nos damos cuenta que Jesús lo que hace es presentar el programa de lo que Dios hizo desde las primeras páginas de la Biblia y hasta el final de ella. Esto. Pero acerquémonos a una realidad. Tenemos ante nosotros una cantidad de experiencias, hoy son incontables. Basta leer las páginas de un periódico, basta ver las noticias por la televisión, por la internet, por los medios que cada uno lo haga, y nos damos cuenta en cuestión de segundos cuántos asaltos, accidentes, no se diga la corrupción, los asesinatos que este año, día a día, están aumentando considerablemente, algo que nos tiene hasta
seriamente preocupados, cada asesinato, pero así esta cantidad masiva. Todo esto está en la vida cotidiana a la orden del día. Es una ley que no es de la misericordia, es una ley superada por la misericordia. El ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. El que me la debe, se la cobra. Aquella otra expresión, yo perdono, pero no olvido. ¿Cuántas frases que podríamos poner para iluminar lo que está pasando en nuestra sociedad? Pero también, ¿por qué? Porque la exigencia de Jesús, el imperativo de Jesús, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, nos tiene que llevar a tomar en cuenta que no vivimos en una burbuja de cristal. No, ninguno de nosotros. No sé si alguno tiene esa capacidad, pero no se puede. ¿Por qué? Porque tenemos que vernosla en nuestra vida cotidiana, día a día, con personas, comenzando por los de nuestra propia familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los compañeros del bus, del taxi, los compañeros del parqueo del carro, etc. Y tenemos que aprender a vivir todas estas relaciones y dificultades desde una óptica particular, desde una identidad bien clara, ser hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y esta es la cualidad de Dios que Jesús quiere que nos identifique. Hoy no es fácil encontrar esta disposición hacia el bien del ser humano. Nos sorprende, nos preocupa, nos agita inclusive, ¿no? Porque inclusive no falta quien encuentre suficientes razones para alejarse de los compromisos del amor. Y cuando digo razones suficientes, estoy hablando de razones que no son cristianas. Porque el cristiano, hijo de Dios, no tiene razones para no comprometerse con los demás. No, más bien tiene muchas razones. Pero hay razones justificadas para no buscarse problemas, para no meterse en la vida de nadie, para priorizar las propias preocupaciones, para optar por el desinterés de los otros. Pero tengamos claro, cuando asumimos esas actitudes que están muy de moda, ya no somos cristianos. Ya no nos comportamos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia consiste precisamente en hacerse cargo real del sufrimiento ajeno. Hacerse cargo. ¿De qué? Del sufrimiento. ¿Cómo hacerse cargo realmente, cristianamente, del sufrimiento ajeno? Con una voluntad movida por este afecto entrañable del Padre, por este amor entrañable, por esta compasión entrañable. Ya casi en las primeras páginas de la propuesta de Jesús, estamos en el capítulo 6, son 24 capítulos, encontramos este imperativo de Jesús: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y podría ser esta una maravillosa síntesis del Evangelio. De hecho, se ha llamado al Evangelio de Lucas el Evangelio de la misericordia. Es el Evangelio que nos narra el modo de actuar y de ser de Jesús, que nos revela el rostro entrañable, tierno, misericordioso del Padre. Pero además nos expresa lo que el evangelista Lucas quiere recoger de Jesús, ¿no? Quiere que nos convirtamos también nosotros en prolongación de esa misericordia. Que seamos, que vivamos, que actuemos como lo hizo Jesús. Y Jesús lo hizo mirando cómo es la experiencia con su Padre. Debemos estar claros y en esto, cuidado, mis queridos, cuidado, porque uno que anda por tantos lados escucha con frecuencia frases que no son cristianas. Padre, es que yo no le hago mal a nadie. Miren, no hacer
mal a nadie no me hace cristiano. O sea, para esto no ocupo ser cristiano. Puedo ser inclusive ateo. Hay ateos que en esto son perfectos. Hay otras religiones que en esto son perfectas. Bueno, quedemos con el ateo. Yo tengo amigos ateos que esto lo cumplen a perfección. O sea, no hacer el mal a nadie no me hace cristiano. No me hace cristiano. Cristiano me hace cristiano hacer el bien a los que no se lo merecen. Lo vamos a ver dentro de un ratito. Lo que me hace cristiano es hacerle el bien a aquellos que desde la perspectiva humana no se lo merecen. Hacerle favores a los malvados, a los desagradecidos, a aquellos que nos hacen el mal. Eso sí me hace cristiano. Pero padre, yo ya no peco, yo no le hago daño a nadie. Bueno, qué bueno, un perfecto ateo, no hay problema. No tiene pecados, no tiene que dar porque no tiene por qué ser creyente por eso. No. Para conocer a Dios es necesario reconocerlo en el otro. Encontrar al Dios invisible, hecho visible en el rostro y en la realidad del prójimo. Estamos en el capítulo 6, en el capítulo 10 encontraremos, también llegará en su momento, encontraremos la parábola del buen samaritano. Es eso, encontrar al otro y en él el rostro visible y cargar con todas las consecuencias de su sufrimiento. Esto lo hace verdadero hijo de Dios. A veces quisiéramos, y quien no quisiera esto también, tener como aquel hombre por el cual Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, quisiéramos tener una lista, un catálogo, un archivo, una lista de contactos de las personas a las que hay que considerar como prójimos. ¿Quiénes son los que han de ser sujetos de nuestra misericordia? La pregunta del samaritano, ¿quién es mi prójimo? Del samaritano, del maestro de la ley a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Sí, a veces quisiéramos un catálogo de los pobres, de los miserables, de los habitantes de la calle y de estos a cuales tengo que tratar como prójimo. Una lista que me indique en la parroquia cuáles son las familias necesitadas para ver con estas a cuáles puedo tratar como prójimo. Conocer la dirección, la ubicación segura de los individuos a los cuales tengo que abrirme. ¿Y por qué todo eso? Para no poner en riesgo el propio corazón. Y no, dijimos que se trata de poner en riesgo el propio corazón. No se trata de saber a quién se debe amar. Se trata de entender desde la perspectiva del Evangelio que todos tienen derecho al amor, a la misericordia que tiene alcance universal. Es decir, acercándome al otro, desaparecen las distancias. Tengo que hacer eso, acercarme. Hablamos de los alejados, cómo atraer a los alejados. Acércate. La iglesia tiene que acercarse. El Papa Francisco dice salir. Pero queremos que no solo los alejamos, sino que por sí mismos regresen. Tienes que acercarte, es decir, hacer que desaparezcan las distancias. Aprender a escuchar los gemidos. Y entonces, cuando me acerco, cuando desaparece la distancia, entonces puedo escuchar sus gritos silenciosos. Y entonces descubrir, intuir su sufrimiento y hacerme cargo real de su sufrimiento para percibir sus llamadas de amor, aunque a veces no puedan ser verdaderamente expresadas. Desde el texto del Evangelio, ¿cuál sería el riesgo de poner en el corazón allí, en peligro? Y también, ¿cuál sería la recompensa de ponerlo? Vamos por la segunda, ya vimos el riesgo. La recompensa es ser tenidos por hijos de Dios. Serán hijos del Altísimo, serán hijos del Padre. Hijos que no se avergüenzan de tener a un Padre que pide, podríamos decir, en una lectura no religiosa, no de fe, pide cosas imposibles.
Nos pide llevar a la práctica la misericordia de Dios con gestos visibles, casi con ritos de ternura, de compasión, para convertirnos de verdad en buenos cristianos, que hacen visible la fe con su testimonio. También tenemos que aprender a ver al enemigo de otra forma. Veamos, el problema es que nosotros funcionamos por etiquetas, y al que le ponemos la etiqueta de enemigo, ya tenemos un problema serio, y ya guardamos distancia, otra vez, las guardamos distancias. Ver al enemigo de otra forma, sorprenderlo. Prácticamente Jesús dice, amen a sus enemigos, sorpréndanlos, imagínenlos desde otra dimensión. En el texto de la primera lectura podemos sacar la consecuencia. Para David, ¿quién es Saúl que lo está persiguiendo? Es tan solo un ser humano, es tan solo un hombre, por más que tenga armas, ejército, un título, sea el ungido, sea el rey. Eso. El otro es tan solo un ser humano. Por eso tengo que acercarme al otro como lo que es, tan solo un ser humano, no enemigo. ¿No? Hay que quitar la etiqueta. Y entonces se trata, cuando lo veo así, se trata de salvar la vida del enemigo, no quitársela. Y ese David ha sido muy coherente. Respetarlo, no vencerlo. Amarlo, no odiarlo. Misericordiarlo, diría el Papa Francisco, no humillarlo. Porque tenemos que entender que nuestro enemigo no es enemigo de Dios, porque Dios no tiene enemigos. A veces quisiéramos que Dios comparta con nosotros, o sea, mi enemigo que sea enemigo de Dios. Señor, no le haga ningún favor, Señor, condénalo, Señor, acábalo, mándale un rayo. No, Dios ni siquiera considera ni trata a los enemigos que se declaran abiertamente contra Él como enemigos, porque Él no tiene enemigos. La causa de Dios solo se defiende colocándonos de parte, del lado de la misericordia, de la mansedumbre, del respeto al otro, de la acogida del adversario. Podríamos decirlo en una frase bien sencilla. El enemigo está a disposición de nuestra misericordia. El enemigo está a disposición de nuestro amor. Hay que confiar la solución del conflicto a Dios. Y este Dios, como es Padre misericordioso, recompensará a cada uno según su justicia, su lealtad, su bondad, su ternura. Cualquier persona, y la Iglesia en esto es muy clara, pero muy clara, es intocable. La Iglesia nunca aceptará ninguna forma de muerte del ser humano. Por eso hablamos de la dignidad, de la sacralidad, de la intocabilidad del ser humano. Ahora bien, si esto es así, entonces, ¿de qué se trata? Veámoslo de alguna manera. ¿De qué se trata? Se trata no solo de perdonar al enemigo, porque eso puede ser, es difícil, pero puede ser relativamente fácil. Perdonar, ¿sí? Yo perdono, ok, lo perdono. Y como dijimos, yo perdono, pero no olvido. Pero no se trata de esto, ¿sí? Se trata de perdonar al enemigo, de no hacerle daño, de amarlo. Amén a sus enemigos. No es solamente, ya no quiero nada con él, está bien, olvidemos todo, pero no quiero nada más. No, Jesús dice amarlo. El segundo dice Jesús, amen a los que los odian. ¿No? Se trata de algo más. No es simplemente no querer saber nada de los que nos odian. No se trata de dejarlo pasar. No se trata de pretender ya no me voy a vengar. No, eso no es actitud cristiana. Se trata de encontrarlo y hacer el bien. Háganle el bien a los que les hacen el mal. No se trata simplemente de ya, como si no existiera. Para mí esa persona está muerta, esto no es cristiano.
No se trata de responder a las calumnias, a los insultos, a los juicios, a las maldades con el silencio. No, me quedo callado y ya. No, no es suficiente. El evangelio de hoy es muy radical. Este domingo el evangelio nos pone de cabeza. Todo lo pone de cabeza. No, no es solamente a los insultos, odios, juicios, críticas, me quedo callado. No, es algo más. Se trata de ir hablando bien por allí de los que se obstinan en hablar mal de mí. En aquellos que murmuran sobre mí, voy hablando bien de ellos, ya que es una radicalidad total. No se trata solo de ser piadosos orando por los bienhechores, eso no nos cuesta a ninguno. ¿A quién le cuesta orar para darle gracias a Dios por los que nos hacen el bien, por los bienhechores, por los... No, no, Jesús dice algo más. Se trata de dar gracias a Dios por los que nos hacen la vida difícil. Es más, vayamos hasta donde Jesús quiere que lleguemos. Orar por los que nos hacen la vida difícil, pidiéndole a Dios que los trate a ellos de forma preferencial. Vaya, este es un reto, verdaderamente es un reto. O sea, el Evangelio del domingo séptimo del tiempo ordinario del ciclo de Lucas, verdaderamente es algo que no nos alcanzaría todo un día para sacar las consecuencias de lo que Jesús quiere. Ya que yo insistí que la misericordia consiste en hacerse cargo del sufrimiento del otro, por una voluntad movida, por lo que en Lucas es característico la conmoción entrañable. Acerquémonos un poquitito más al texto. Vea que Jesús dice 4 imperativos primero, son 3 grupos de 4. Primer grupo de imperativos. 1, amen a sus enemigos. Ya dijimos, haciéndoles el bien, amándolos. Hagan el bien a los que los odian. Vayan hablando bien de ellos. Bendigan a los que los maldicen. Pídanle a Dios un trato preferencial para ellos. Rueguen por los que los difaman. Señor, trátalos a ellos con toda la dignidad. Y estos 4 imperativos solo se pueden vivir desde el otro imperativo. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué Jesús pide amar al enemigo, hacer el bien a los que nos odian, bendecir a los que nos maldicen, rogar por los que nos difaman? Por un motivo muy sencillo. Estos 4 destinatarios de la misericordia de Dios y de nuestra misericordia sufren. Es sufrimiento ser enemigo. ¿Quién se siente bien sabiendo que es enemigo de otro? Sufre el que odia. ¿Cuál persona odia y no sufre? Sufre el que maldice, carga con eso en su conciencia, no puede estar bien, sufre. ¿Quién va feliz por allí difamando? También sufre, tiene que hablar mal del prójimo, tiene que poner al otro en peores condiciones. Es que no es solamente la acción. Jesús quiere que veamos la persona, el destinatario de nuestra misericordia, a ejemplo de la suya, que es a ejemplo de la de su Padre. Una vez que nos presenta estos primeros 4 imperativos, nos ofrece otras 4 actitudes que solo se logran cuando yo logro, como dijimos, poner en riesgo el corazón. Cuando quiero mantener mi identidad de hijo de Dios. Cuando quiero ser prolongador de la misericordia de Dios. Primera, presenten la otra mejilla. Segunda, entreguen la capa y también la túnica. Tercera, si te piden, da. Y cuarta, no reclames lo propio. Lo que prestaste, no lo reclames. Ya, esto verdaderamente solo es posible desde esta perspectiva de la misericordia de Dios. Pero no solamente tenemos 8, tienen otros 4 más. 4 imperativos más que nos dicen cómo es que funciona este corazón misericordioso del Padre por el que vive Jesús y Él quiere que vivamos nosotros. Primero, no juzguen. Segundo, no condenen. Tercero, perdonen. Y cuarto, den. Los 2 primeros, curiosamente, están en negativo.
no juzguen, no condenen. Y nos dice que hay un impulso negativo que hay que saber frenar. ¿Qué es lo que tengo que frenar como impulso negativo? No juzgar, no condenar. Juzgar, detente, no lo hagas. Condenar, detente, no lo hagas. Los otros dos están en positivo, que son más bien la expresión de un impulso de salida para acoger al otro, para ofrecerle al otro. ¿Por qué? Porque en su fragilidad personal está necesitando de esto por causa de su pecado. Ha pecado, que ocupa, pecado. Tiene una necesidad, ocupa que le den. O sea que todo está al servicio de que el prójimo no sufra. Hacerme cargo del sufrimiento del prójimo. Porque quien juzga, condena, no perdona, no da, sufre mucho también. Nadie es feliz en estas condiciones. La semana pasada nos preguntábamos con las bienaventuranzas, ¿qué es la felicidad? ¿Quiénes son felices? Entonces, la palabra de Dios insiste de diversos modos en la misericordia. La misericordia, entonces, podemos definirla como un trascenderse hacia los demás. Trascenderse. Hacia los otros, hacia los demás, hacia los prójimos. Trascenderse, ir más allá. Sobre todo hacia los necesitados, a los que sufren, por las razones que Jesús nos ha ido señalando. Es decir, la misericordia no es una señal de debilidad, es un signo de fortaleza, porque nos revela como hijos de Dios, nos hace actuar como hijos de Dios. Ya en el Antiguo Testamento encontramos muchas experiencias de la misericordia de Dios para con el ser humano, pero también del ser humano entre sí. Piensen en el encuentro tan bello entre Jacob y Esaú, dos hermanos que verdaderamente Esaú había dicho, cuando lo encuentro lo mato. Entre José y sus hermanos que lo entregaron. Entre David y Saúl, el texto de hoy, que Saúl lo pudo, David lo pudo, sus consejeros le dicen, Señor lo pone en tus manos, acábalo. Entre David y su hijo Absalón, por ejemplo. Para Lucas se trata de una expresión de las entrañas de misericordia de Dios, de la ternura de Dios, interpretada por Cristo. Es decir, ya decía, que nos podamos convertir en prolongadores de esta misma misericordia. Que vivamos, que actuemos, que nuestro modo de vivir sea al estilo de Jesús. La misericordia es la virtud mediante la cual podemos ser hijos de Dios. Ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Es decir, un sentimiento, una experiencia, una actitud, un compromiso que se experimenta ante la desgracia en la que ha caído una persona, a veces sin culpa de su parte. No siempre, no siempre. Pero esta misericordia tiene que ir más allá de una simple compasión, más allá de tristeza por la aflicción del ser humano. Es asumir la solicitud amorosa, indulgente, perdonadora de Dios nuestro Padre por él y hacérsela visible. Por lo tanto, se trata de una experiencia de relación con las personas, porque misericordia significa una relación personal, un amor fuerte, un amor de alianza, diría el Antiguo Testamento, un amor de fidelidad, un favor inmerecido, ser capaces de ser benevolentes, de hacer visible la gracia, la experiencia de la misericordia divina. No es solamente un sentimiento que conmueve el mundo interior de Dios, el mundo interior del cristiano. No, es que lleva a implicarnos en la salvación de la persona y a hacernos cargo de su situación de sufrimiento. Porque creo que es muy importante que cada uno de nosotros nos presentemos así y nos veamos. O sea, ¿cuánto sufro y padezco yo cuando por algún motivo odio? No soy capaz de perdonar. No encuentro la forma de dar. Ahí tengo que preguntar, ¿y yo sufro?
Y uno sufre cuando no puede, quiere perdonar, pero no puede, sufre. Entonces ponte en los zapatos del otro. Hay situaciones en las que el amor al enemigo parece imposible. Y hay personas que dicen, Padre, no puedo, no estoy en condiciones, no lo logro, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque estamos demasiado heridos para poder perdonar. Porque requerimos de mucho tiempo para encontrar la paz. Pero un punto, a mí me gusta mucho este tema, un punto importante es recordar que también nosotros, yo, tú, vivimos gracias a la paciencia y el perdón de Dios. Vivimos gracias a la misericordia de Dios. Si Dios decidiera no tener misericordia, yo ya no existiría, estaría fuera. Tal vez se nos está olvidando demasiado, se nos ha olvidado amar misericordiosamente, amar gratuitamente. Y por eso no falta quien se pregunte, bueno, ¿y qué saco yo con esto? ¿Y para qué sirve amar de esta manera? ¿Qué gano? Pero es que no hagas esta pregunta. Nunca te preguntes qué saco yo con esto. Eso es matemática. Eso es comercio. Eso es mercado. No se trata de eso. Es algo diferente. No convirtamos nuestras relaciones en un puro intercambio de servicios. No, se trata de algo completamente diferente. Es qué posibilidad tengo yo de vivir la gratuidad. Todo lo que Jesús nos ha pedido en este texto de Lucas 6, 27, 38 es gratuidad. Jesús no quiere simplemente invertir la situación. Eso no cambiaría. Jesús quiere cambiar nuestra forma de relacionarnos. Lo que Él quiere construir, que es verdaderamente nuevo, es que hagamos experiencia y que hagamos al mundo participar de la experiencia de Dios como Padre lleno de ternura, como Padre misericordioso. Entrar en esta dimensión. Entonces, las palabras de amenaza de los ricos que escuchábamos la semana pasada, ay de ustedes los ricos, no pueden convertirse para nosotros en ocasión para que los pobres se avergüencen. No. Jesús dice, no. Ama a tus enemigos. El amor no puede depender de lo que recibamos del otro. El amor tiene que tener siempre estar en relación con el bien del otro, independientemente de lo que la otra persona haga por mí. Pero, como decía, hemos entrado en una mentalidad de comercio. ¿Qué haces tú por mí? Entonces yo voy a corresponder. Ser cristiano, ser seguidor de Jesús, exige precisamente no ser héroes. A veces se nos ha planteado ser héroes. No. Lo que se nos plantea es ser hijos del Padre de la Misericordia. El perdón es una experiencia religiosa, también puede ser una experiencia humana, pero el perdón cristianamente es una experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque el cristiano perdona precisamente porque se experimenta perdonado por Dios. Para nosotros, los cristianos, cualquier otra motivación es secundaria. El que es capaz de perdonar lo hace precisamente porque sabe que de Dios vive, experimenta, recibe el perdón. Entonces, amar, bendecir, hacer el bien, prestar, ser misericordiosos, no juzgar, no condenar, todo se resume en ser hijos de Dios. Miren que no es un nuevo mandamiento del amor, no, sino que se coloca de cabeza la forma como nosotros hemos entendido esto. Jesús nos invita a ver todo desde otra perspectiva, a darnos cuenta que para Dios las cosas no son lo que parecen. El mundo es lo que es, pero Jesús nos invita a no abandonarnos, a no acostumbrarnos, a no resignarnos, más aún, a transformar toda maldad en amor concreto, a salirnos del círculo de la maldad, ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace me la paga, decíamos, y a hacerlo
con la certeza de que detrás de todo este esfuerzo se encuentra Dios, de que es Dios el que está con nosotros, el que sale a nuestro encuentro. Bien, vamos a darle gracias a Dios por esta experiencia que tenemos, precisamente de conocer un poco más de cerca estos textos. Yo sé que la homilía del domingo se limita a 10, 15 minutos y no puede abarcar esto. Sería muy hermoso profundizar y les invito a que retomen el texto. Lo leamos muchas veces, meditemos, cada palabra tiene mucho peso en este texto para dejar que Dios transforme nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios porque nos sigue regalando en este ciclo de Lucas una palabra que a mí me gusta decirlo siempre así: pone todo de cabeza. Si esta palabra el domingo no pone tu corazón en otra perspectiva, no lograste dejarte que te transformara. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo que esta palabra de la misericordia, tu misericordia, sea de alcance universal. Que no dejemos a nadie por fuera, que entremos en esta dimensión, que pongamos en riesgo el corazón, que nos hagamos cargo del sufrimiento del otro, que aprendamos de verdad a ser cristianos, porque no basta con no hacer el mal a nadie, es hacer el bien a todos los que van por allí haciendo el mal, hablando mal de nosotros, no nos ofrecen el perdón, no nos dan. Y que Dios, que es Padre bueno, en su Hijo y el Espíritu Santo nos bendigan a todos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un buen día.